Hola Racers, voy a aprovechar este momento en el que me veo obligado a estar sentado en una silla, algo difícil de ver en mí, esta sesión de magnetoterapia que estoy haciendo ahora para comentaros mi experiencia con la maldita lesión de la condromalacia rotuliana. Pero antes un pequeño apunte, y es que estoy probando en las últimas semanas este producto, el MAG 2000 Premium, que como os digo sirve para hacer sesiones de magnetoterapia en casa, en el trabajo, todo eso, y el cual pues estoy testeando y en el momento que acabe el tratamiento me gustaría hacer un video review para que tuvieseis un poquito mis sensaciones y ver si aquellos que estáis fastidiados como yo de las rodillas os puede llegar a ayudar o no. Pero esto en todo caso será más adelante. Lo que quiero ahora es transmitiros un poco mi experiencia con esta condromalacia rotuliana que es difícil de quitarse de encima, que es fácil que venga. Entiendo que al final los que habéis entrado en este vídeo estáis preocupados por no pillarla o sobre todo por intentar recuperaros de ella porque ya tenéis esta lesión. Así que va mi experiencia como deportista después de 12 años arrastrándola. Ahí va el conocimiento que os puedo aportar como entrenador, pero en ningún caso información que tenga que ver con, bueno, que no soy al final una persona que ha estudiado salud, ni soy fisio, ni soy médico, así que es un poco mi experiencia tal y como la he vivido, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la condromalacia rotuliana? Lo primero que hay que saber es a qué nos enfrentamos. Bueno, tenemos la rótula, que es esta parte de aquí del cuerpo, este huesecito que sobresale por delante de la unión que hay entre el fémur y la tibia, y este huesecito que sobresale, pues la parte posterior tiene un cartílago que está diseñado para que simplemente pueda deslizarse por encima de la otra superficie que está más cercana, que al final es la parte inferior del fémur. Cuando ese cartílago se desgasta, bien por un exceso de entrenamiento, o bien por un exceso incluso de sedentarismo, pues al final se va deteriorando, se va degradando, se va erosionando y al final lo que tenemos es el roce del hueso con el hueso directamente. Y eso al final, como podéis entender, pues produce dolor, incapacidad de movimiento, inflamación, bueno, un sinvivir de síntomas que lo que hacen es que al final no puedas tener la práctica deportiva que tenías hasta el momento. Bueno, ¿cuál es el tema aquí? Yo os voy a explicar cómo la pillé, que suele ser cómo la pillé, esto no es un virus, cómo acabé produciéndome, porque me la produje yo a mí mismo, la condromalacia rotuliana. Esto fue hace unos 12 años, yo tenía creo que 21, estaba en plena época sub-23, de competiciones del más alto nivel que yo podía ofrecer. Estábamos preparando el campeonato de España de mountain bike en categoría sub-23 y estaba dirigiéndome yo mismo mis entrenamientos, a la vez que uno de los profesores que tenía en educación física pues me estaba también haciendo un planning un poco experimental. Estábamos utilizándome como conejillo de indias para hacer un planning experimental en el que íbamos a intentar desarrollar al máximo la potencia muscular de los cuádriceps para intentar sacar el máximo partido en las rampas con mucho desnivel, en donde se requería mucha potencia de los circuitos de rally. En aquel entonces se competía con 3 platos, pues intentar subir esas rampas con platos grandes, aunque fuese con cadena cruzada de piñones altos, pero con platos grandes, levantado encima de la bicicleta y tal. Bueno, como os podéis imaginar, para poder hacer eso bien se requiere muchísima potencia de piernas y empezamos a trabajar ejercicios específicos con cierto peso, ciertas repeticiones en el gimnasio, pero sobre todo empezamos a trabajar mucho volumen en llano, en aeróbico, con bicicleta de carretera, con plato grande, por supuesto, a poca cadencia, por debajo de 80 pedaladas por minuto, gran error. Lo puedo decir ahora después de tantos años. Y luego, por otro lado, estábamos trabajando muchas series anaeróbicas lácticas en subida con plato grande en mountain bike. Bueno, todo esto dio unos resultados muy buenos en los primeros 2-3 meses. Realmente me convirtieron nos convertimos en una bala en las subidas en la primera parte de la temporada, pero al final con el tiempo nos dimos cuenta que no funcionó porque, entre otras cosas, lo que produjo fue una lesión que me acabó retirando del mundo de la competición. Y todo esto fue debido a intentar potenciar tanto los cuádriceps, generar tanta potencia con ellos, acabé sufriendo una descompensación muscular que no habíamos previsto y que no habíamos prevenido tampoco, entre el vasto externo del músculo, del cuádriceps, que no es más que este de aquí, esta fascia que va por aquí, y el vasto interno. Este se debilitó y este se potenció muchísimo en ambas piernas. Al final, ¿qué pasó? Que este vasto externo acabó
arrastrando a la rótula se modificó de posición y cada vez que yo hacía pedaladas o simplemente andaba, lo que sea, la rótula acababa friccionando con la parte inferior del fémur de una manera para la que no está diseñada. Me acabé comiendo el cartílago y llegó un momento en el que salí a entrenar y al día siguiente, por cúmulo, me levanté y no podía moverme. Entonces, a partir de ahí empezó el periplo porque primero tienes que saber qué es lo que te pasa, te hacen escáneres, te hacen radiografías, todo eso, tienes condromancia rotuliana y bueno. Lo que pasó es que tuve que abandonar la práctica del deporte a nivel competitivo, ya para toda la vida, porque bueno, luego encadené otras cosas en la vida que me alejaron ya del todo, y en los siguientes 3 años tuve que abandonar la parte de la actividad deportiva por completo de todo aquello que tuviese que ver con mi tren inferior. Podía ir a nadar de vez en cuando con un pull buoy, pero realmente no podía prácticamente ni andar. Era dolor intenso, imposibilidad de hacer toda la amplitud del movimiento de la rodilla, horroroso. Entonces, bueno, después de visitar muchos médicos, fisios y demás, al final llegamos a la conclusión que lo que tenía que hacer era parar por completo, porque toda esa musculatura que había sobredimensionado, especialmente el vasto externo, tenía que bajar todo el volumen, toda la tensión que había ahí acumulada, y entonces la rótula se volvió a poner en su sitio, las dos rótulas se volvieron a poner en su sitio. A partir de ahí quedaba la gran duda, y esto es lo más fastidioso de la condromancia rotuliana, de saber si el cartílago iba a ser capaz de regenerarse. Los cartílagos teóricamente a partir de los 14, 15, 16 años dejan de crecer. Y no, a diferencia de los huesos que se vuelven a soldar y es como una estructura que está siempre en crecimiento o en movimiento, los cartílagos teóricamente no vuelven a desarrollarse. A mí me pilló relativamente joven, con 20, 21 años, probé dietas del tipo comer aleta de tiburón, cosas de esas, medicamentos específicos para el crecimiento del cartílago y todas estas historias, y la verdad no me funcionó, no me llevó a ninguna parte. La única solución que pude encontrar fue acabar por completo con la actividad física, eso quiere decir parón, con todo lo que conlleva a nivel psicológico, físico, etcétera, etcétera. 3 años por completo, parado, sin poder coger una bicicleta, aunque la quisiera coger no podía pedalear. Y luego, por otro lado, cambié la dieta. Estaba habituado a una dieta, un volumen de comida muy alto, también derivado del gran gasto energético que tenía en la época competitiva. Estaba acostumbrado a muchísimos hidratos de carbono, muchas proteínas también. Intenté bajar todo, irme más a los vegetales, minerales, nutrientes de alto valor para intentar que todo eso pues al final se regenerase, y parece ser que sí, que al final se regeneró, no hasta el punto que tenía antes de la lesión, pero un buen nivel. Después de eso tuve que hacer una rehabilitación que me inventé yo un poquito, pero que después de haber probado muchas otras cosas como el tema de calores, fríos, masajes, ¿qué más probé? Creo que infrarrojos también, nada de esto funcionaba, pues acabé haciendo una recuperación en la playa. Me metía en la playa, en playas de arena muy fina, caminaba por la arena y luego intentaba sobre todo caminar en la zona donde rompe la ola hasta esta altura de las piernas. Y iba moviéndome porque así al final lo que estaba era haciendo un ejercicio en donde era en un medio completamente ingrávido, no había impacto, no había posibilidad de colisión, de impacto, de lo que fuese, ¿no? Entonces al final es como que pude generar movimiento, activación del riego sanguíneo, con la buena alimentación también se fue regenerando todo el tema del cartílago. A partir de ahí, llegó un momento a partir de los 3 años que pude volver a la bicicleta y tuve que hacer una progresión que tardó como 2 años más en ir haciendo primeras sesiones muy suaves y muy cortas en llano, subiendo siempre con plato pequeño, tirando de mucha cadencia, bueno, nada duro, ¿no? Y eso me llevó a más o menos hasta ahora, que hace 10-12 años que tengo el tema, que he podido hacer una progresión, he vuelto a competir, no a nivel que estaba, pero he vuelto a hacer carreras por etapas, a hacer grandes volúmenes. Creo que este año estoy cerca de los 10.000 kilómetros en total en bicicleta. O sea, puedo decir que estoy recuperado
recuperado, pero no exactamente del todo. Siempre hay ciertos momentos del año, como ahora con el cambio de tiempo y tal, que acabo sintiendo dolores, momentos en los que acumulo mucho volumen, tengo que vigilar muchísimo a la hora de meter un plato grande, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues al final tengo ahí como, no sé, yo puedo decir así una cifra entre el 5 y el 10% que me falta por recuperar, que eso es precisamente lo que estoy intentando con el tema de la magnetoterapia, que ya os contaré. Todo esto me ha llevado a tener que hacer una prevención enorme, sobre todo con movimientos, con ejercicios isométricos de fuerza en el gimnasio, que al final son los que generan una gran masa muscular alrededor de la articulación, me la protegen muy bien y son los que me permiten luego hacer grandes volúmenes de bicicleta sin tener que volver a caer en esta lesión. Bueno, explicada toda esta historia, yo lo que os puedo transmitir es, por un lado, intentar prevenir al máximo, no hagáis burradas, sentido común. Intentar el plato grande en carretera, por ejemplo, utilizarlo prácticamente para el llano o en falsos llanos de bajada. En subida realmente hay que intentar tener una musculatura muy desarrollada alrededor de la articulación, como os digo, muchos ejercicios isométricos de fuerza, especialmente en la pretemporada, van muy, pero que muy bien. Y sobre todo, a la mínima que haya un dolor, una molestia, lo que sea, aflojar, porque es mejor aflojar un poquito al principio que no lesionarse del todo como yo, que me quedé prácticamente sin cartílago, y luego tener que parar toda esta cantidad de años que como veis, he perdido mucho disfrute por el camino. Y para aquellos que estáis inmersos ya en esta lesión, os voy a decir que mucha paciencia. Como os digo, a diferencia de una caída donde te rompes un hueso en una cuestión muscular, que más o menos te da unos tempos, vas a estar 3 meses, vas a estar 6 meses, vas a estar 3 semanas sin poder hacer deporte, aquí la incertidumbre te come porque realmente existe incluso personas que se han lesionado con condromalia rotuliana, no han podido volver a subirse a una bicicleta, a correr, etcétera, etcétera, porque la regeneración del cartílago finalmente no se ha producido. Entonces, muchísima paciencia, parar del todo si lo tenéis que hacer, si os lo pide el cuerpo, o esta parte del cuerpo en concreto, y no desesperéis. Dedicaos a hacer otras cosas, hay otras actividades que se pueden hacer cuando estamos lesionados de rodilla, mantener la cabeza ocupada para no rayaros demasiado, y al final, si escucháis vuestro cuerpo, si hacéis algunos cambios y lo tratáis mejor, con progresividad yo creo que se puede llegar a conseguir dependiendo del grado en el que cada uno esté. Pero tener sobre todo en cuenta el tema de descompensaciones musculares, porque es al final, la inmensa mayoría de condromalacias vienen por ese tema. Hay otros factores, pero ese es un tema muy importante, ¿vale? Y nada, chicos, ahí mi experiencia, no sé, me gustaría que a partir de este punto todos los que habéis tenido o tenéis condromalacia rotuliana me dejaseis en comentarios cómo ha sido vuestra experiencia y sobre todo si habéis conseguido quitárosla del todo, de encima, cosa en la que yo todavía estoy en ello, como os digo, y nada, sobre todo que seáis muy felices y no acabéis nunca de pedalear, porque más vale pedalear flojo y llegar lejos que pedalear muy fuerte y quedarse por el camino. Eso es al menos la lección que yo aprendí. Sed muy felices y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.